Los fondos patrimoniales están orientados a darle rentabilidad, ya sea de corto plazo, de mediano plazo o de largo plazo, a un dinero que la persona, bueno, tiene que elegir qué tipo de fondo. En el mundo hay miles de fondos, ¿verdad? Hay administradoras de fondos que tienen bajo su administración 1.500 fondos de distintos niveles de riesgo, distintos niveles de rentabilidad. No sé, uno puede hoy en el mercado internacional adquirir un fondo, dice, bueno, quiero invertir en China, pero no conoce ninguna empresa de China. Pero hay fondos que tienen posiciones en China, entonces uno invirtiendo en el fondo, en el acto está invirtiendo en 300 empresas en China. O hay fondos que dicen, no, este fondo se dedica a invertir en bonos del tesoro de países latinoamericanos. Bueno, un fondo, evidentemente, como es bono del tesoro, va a tener una rentabilidad más baja, pero bueno, comprando cuotas parte de ese fondo, podría estar invirtiendo en una canasta de bonos de países latinoamericanos solamente con un monto pequeño, en vez de comprar uno a uno los bonos, directamente invirtiendo en cuotas partes, en pedacitos de ese fondo, ya está diversificando en todas estas Y los fondos también tienen calificación de riesgo, o sea, el inversor puede decir, bueno, yo soy balanceado, yo soy más agresivo, yo soy conservador y por eso elijo tal tipo de fondos. Hay fondos de acciones, fondo de bonos, fondo de bonos de tesoro. O sea, sí, tanto como calificación de riesgo no tienen sí calificación de gestión, un poco, ¿verdad? Pero bueno, sí o sí el fondo tiene que describir en lo que se llama un reglamento interno en qué tipos de activos va a invertir ese fondo. Y esos activos son los que tienen la calificación. Y esos activos sí tienen calificación. O sea, yo puedo decir, también hay fondos que dicen, nosotros invertimos solamente en bonos de países con calificación investment grade o grado de inversión. Ah, fantástico. O sea, va a tener menor rentabilidad otra vez porque son los fondos más seguros, pero bueno, están en países de calificación superior a BBB para arriba, ¿verdad? Y bueno, hay otros fondos que dicen, no, nosotros no invertimos en nada investment grade, sino solamente en países especulativos. Va a tener mayor rentabilidad, claro, pero bueno, mayor riesgo porque, bueno, volatilizan más, ¿verdad? De golpe la cuota parte sube, después, bueno, los países emergentes y los países que tienen calificaciones más bajas son más inestables, entonces ahí, no sé, un problema en ese país, bajan los precios de esos activos y el fondo tiene una baja en la cuota parte, entonces hay que esperar que se recupere. O sea, son distintas estrategias, ¿verdad? Pero estamos hablando ya de fondos internacionales que tienen, como bien mencionaste, 100 años de industria. En nuestro país es todavía muy básico lo que estamos haciendo, ¿verdad? Las entidades financieras tienen esa contradicción, digamos, por un lado, se va al que quiere prestar el dinero y le dice, mira, en realidad nuestro sistema financiero tiene tanto depósito a la vista que yo no puedo darte un crédito a 3 años, digamos, a una empresa, tengo que darte a 180 porque yo no puedo descalzarme mucho entre mi dinero que tengo a la vista y el préstamo que voy a darte, ¿verdad? Te renuevo cada 180 días. Claro, digamos que esa es la... Pero por otro lado tienen esa necesidad. El cliente necesita el dinero a mayor plazo, ¿para qué? Para que crezca su negocio, para que tenga más oportunidades y la cuota no sea tan alta y pueda tomar más crédito, ¿verdad? A veces las empresas no crecen debido a que no se dan las condiciones de que su préstamo, digamos, se organice y sea eficiente con el flujo de caja real de la empresa. Entonces, al no crecer, no se generan fuentes de empleo, no compra la mercadería que puede comprar. Es decir, es como una forma también de dinamizar la economía, la posibilidad de que el flujo de caja de las empresas se adapte a la necesidad crediticia. Para eso los bancos van a ser más eficientes. Sí, la idea es básicamente hacer más eficiente el sistema. Hoy nuestro sistema financiero tiene un problema estructural que es ese dinero a la vista, ¿verdad? Sí. Hace que la economía no pueda crecer en el potencial que necesita, y bueno, porque tiene demasiado dinero a la vista. Y ese dinero a la vista, como vos bien dijiste, puede ser pedido en cualquier momento. Entonces eso hace que sea complicado, digamos, administrar una entidad financiera sin tener una gran parte de ese dinero ya sea depositado en instrumentos de regulación monetaria del Banco Central o depositado en el Banco Central, inclusive en cuentas overnight, por si el cliente venga mañana y me pida el dinero, ¿verdad? Entonces, al transformar plazos, el fondo lo que hace es justamente ayudar al sistema todo, y eso es lo que hacen los fondos en todo el mundo, ayudar a todo el sistema a tener mejores plazos. ¿Para quién? Para las empresas o para el gobierno, para los que toman deuda básicamente, o para los que toman acciones en su caso,
para financiar su crecimiento. O sea, son instrumentos modernos, no estamos inventando absolutamente nada, estamos haciendo lo más básico de lo básico, ¿verdad? Pero son instrumentos que en la medida que vaya creciendo este tipo de instrumentos en nuestra economía, mañana hay otra administradora de fondos, mañana nosotros podemos abrir otro fondo mutuo quizás de inversiones de más largo plazo. O sea, esto tiene que dinamizarse de manera a acompañar el crecimiento que queremos de la economía. Podemos mirar ahí en la pantalla, están las características, ¿verdad? Un fondo en guaraníes que invierte solamente en instrumentos de renta fija, o sea, no podemos comprar acciones, solamente deuda, bonos. La rentabilidad es variable porque depende de la cartera de inversión, de la tasa del momento, pero el objetivo de rentabilidad, lo mencioné más de una vez, está entre 3 y 4% a las tasas actuales. Y tiene otras características, tiene una inversión inicial de 50 millones, inversión mínima de 100.000, o sea, uno puede invertir 50 millones y después le sobra otros 300.000 y puede poner ahí, ¿verdad? O puede rescatar 300 o 500.000, puede rescatar y puede también, 1 millón, 2 millones, 5 millones, o sea, después ya es bastante más flexible. ¿Pero puedo tener un monto mínimo promedio de 10 millones, por ejemplo? Sí, sin problema, claro. Y en algún momento inclusive puedes vaciar la cuenta. ¿Puedo tener 0 y sigo siendo cliente? Claro, seguir siendo cliente, sin costo, sin nada, porque bueno, después le avisás, simplemente le avisás a la administradora, ¿verdad? Le avisás a Cadien que está haciendo de vuelta un depósito y eso ya directamente se te acredita y se firman los documentos, ¿verdad? Una solicitud de inversión y bueno, cuando retires el dinero, una solicitud de rescate, ¿verdad? Así que tenemos una cita, nos vemos aquí, siempre en Hablando de Dinero.